Hola amigos, vamos a hablar un poquito de lo que son los pullback y los patrones multivela. Estos son las bases de las estrategias que utilizo y que opero en el mercado. Básicamente los pullback, características principales es que tienen que hacer una movida alcista, generalmente de 2 a 4 velas fuertes, continuas, consecutivas. En este caso la definiremos hacia arriba, ¿verdad? Alcistas. Tiene que haber luego de esto un movimiento en cierta manera bajista, una consolidación donde los traders comienzan a captar sus ganancias y el volumen de venta es muy inferior cuando los comparas con el volumen de la tendencia alcista previa. Uno no quiere que esto retroceda más del 50% de la movida inicial, que básicamente lo ideal también en el gráfico de 5 minutos es que descanse el pullback, ¿verdad? La movida de retroceso, la de las velas rojas, descanse sobre el Moving Average 9 EMA, o sea, sobre el 9 EMA Moving Average, y esto le da un soporte mayor, ya que la mayoría de los algoritmos y de los traders alrededor observan esto. Aquí vemos un caso de LGBN. La entrada sería al superar la vela anterior, cuando la vela nueva alcanza un nuevo high. En este ejemplo observamos cómo tarda un poquito en hacer ese nuevo high, pero tan pronto sucede comenzamos a ver la confirmación a través del volumen, como más y más traders, ya sean personas o algoritmos, comienzan a entrar y a hacer que el precio aumente. Esto es lo que es un pullback, y el target es el máximo del poste, pero también tú puedes administrar tu posición para mantenerte en ella hasta que tu criterio de salida lo defina. Bueno, es importante resaltar, tienes que estar viendo las acciones correctas, tienes que tener un muy buen criterio de selección de acciones, tienes que estar viendo una acción con volumen, con alto volumen relativo, y que esté en momentum. De lo contrario, este patrón no te va a funcionar. También es importante resaltar que esto es solo un patrón, es una alineación de diferentes velas que te dan una idea. Esto no es una estrategia, es simplemente una partecita de ella. Pero sí, te quiero dejar con esta partecita de aquí y la importancia de no tomar o de tomar estos pullbacks cuando descansan sobre el 9 EMA en el marco de tiempo de 5 minutos, ya que si vemos este ejemplo de EPGO, que es lo que comúnmente pasa, él nos da esa movida ideal, ese poste, como le dicen en español, hacia el alza, pero vemos aquí la extensión sobre el 9 EMA encuentra cierta resolución, pero no sobrepasa estos niveles de resistencia debido a la cautela que tienen muchos de los traders a la extensión que hay del 9 EMA a la acción de precio de la vela que está haciendo el nuevo high. Si consideras esto, vas a tener menos false break y quizás tengas una mejor accuracy al final, pero que puedas acoplar esto y que esto te sirva para mejorar tus operaciones en el mercado. Mi nombre es Manuel Morilla, dale me gusta, comenta, suscríbete al canal.